Bueno, yo nací el 7 de noviembre de 1938 en Lima. En ese momento, mi madre era contadora pública y mi padre en ese momento se dedicaba a hacer pintura muy elemental, digamos. Pintaba cualquier cosa. Por ejemplo, pintó mucho para peluquerías, pintaba chicas con diferentes peinados, en fin, ¿no? Lo que se le presentara, hasta que consiguió un trabajo en la fotografía Document, ahí en el centro de Lima, en el Girón de la Unión, y se dedicó a retocar fotografías. En esa época se hacía todo manual, entonces ese era su trabajo. Conforme pasó el tiempo, mi madre le decía que él era un artista, que no debería de dedicarse solamente al retoque, sino debía pintar algo, ¿no? Entonces comenzó a hacer sus pininos y se dedicó a la pintura. Tuvo mucho éxito, se ingresó a la Escuela de Bellas Artes. No terminó la carrera, digamos, porque tuvo diferencias con el director y con los profesores. Él pensaba que no deberían todos los alumnos tener la misma escuela, pintar todos iguales. Él quería ser diferente, entonces dejó Bellas Artes y se dedicó a pintar lo que él más recordaba, que era la selva. Y a eso se dedicó siempre. Y mi madre ya no trabajaba, porque antes trabajaba con mi abuelo en la sastrería. Y ya se dedicó a la casa, a los hijos que vinieron seguidos. Después de mí nació César, Nania y Guillermo. Y bueno, me comentaba un poco sobre su papá. ¿Cómo se llamó él exactamente? Y al parecer era de la Amazonía. Sí, bueno, él nació en Yurimaguas en realidad, pero él se sentía loretano. Él se llamaba César Ángel Calvo de Araujo. Su padre peruano y su madre brasileña, portuguesa. Así. Y él vino a Lima, demorando mucho porque vino caminando como pudo desde Yurimaguas hasta Lima. A los 14 años salió. Y cuando llegó a Lima, como digo, pues se dedicaba a lo que podía y conoció a mi madre y se casaron. En el 36 se casaron. En el 36. Y su Ujú. madre era limeña. No, mi madre era cajamarquina. Allá. Toda la familia de mi madre es de Cajamarca. Su madre, su padre, son cajamarquinos. Mi abuelo tenía una sastrería, la sastrería Soriano en el pasaje Olaya, en el centro de Lima. Y bueno, ahí vivía mi madre hasta que conoció a mi padre y se casaron. Y se fueron a vivir a Carabaya, la calle Coca, en la cuarta cuadra de Girón Carabaya. Ahí nací yo y mis hermanos. Bueno, de Lima, del centro de Lima, lo que más recuerdo es la sastrería de mi abuelo, como le contaba, que quedaba en Pasaje Olaya, y tenía la casa un balcón corrido frente al Palacio de Gobierno. Entonces, para mí era normal mirar siempre el palacio, ver el cambio de guardia a las 12 del día, a las 6 de la tarde, y jugábamos en la Plaza de Armas, ¿no? Todos los días bajábamos con mis hermanos a jugar a la Plaza de Armas. Inclusive hacíamos resbaladera en unas barandas que tenía la catedral. A unos costados había como si fueran resbaladeras, pequeñas resbaladeras, y eran nuestras resbaladeras, donde jugaban muchísimos niños ahí, ¿no? En esa época. Y nuestra principal diversión era patinar alrededor de la Plaza de Armas. César, mi hermano, montaba mucho bicicleta alrededor de la Plaza de Armas. O sea, nuestro mundo giraba entre la Plaza de Armas y el pasaje Olaya.
Bueno, están a una cuadra prácticamente de Palacio, ¿no? Sí, Entonces, muchísimo, sí. sí. Eh, y quizá ahora podríamos pasar hacia los recuerdos sobre su formación escolar. ¿En qué colegio empieza la primaria? Ya, yo ingresé a la escuela fiscal 437, se llamaba Juana Alarco de Dahmer, Ujú, en la cuadra 4 del Girón Cusco, que se llamaba en esa época, ahora es Emancipación. Este, Era un colegio lindo, un patio hermoso, mis profesoras eran magníficas, tengo solo buenos recuerdos de ese colegio. Ahora la educación es tan diferente a la mía. En esa época nos enseñaban teatro, declamación, canto, ¿no? Ahora ya casi no hay eso, al menos en los colegios nacionales. Recuerdo que para unas fiestas patrias me pidieron hacer un escudo y yo no era nada buena dibujando. Entonces le pedí a mi padre y él hizo un escudo hermoso que lo llevé y por supuesto pasó a la dirección del colegio, donde quedó ahí muchísimos años el escudo de mi padre adornando sobre el escritorio de la directora. ujú. Y después una vez me pidieron también hacer una maqueta de mi casa, de la fachada de mi casa. Y la hizo mi padre en cartón delgado, hizo los balcones, hizo todo, era una maravilla de arte. Y también se quedó en la dirección del colegio. Entonces la directora quería muchísimo a mi padre por los obsequios que le había hecho. Ese fue mi colegio de primaria. Cuando terminé, entré a la Gran Unidad Escolar Mercedes Cabello, que en ese momento se fundó, fue la primera gran unidad escolar que hubo en el Perú, Mercedes Cabello de Carbonera. Quedaba atrás del Congreso de la República, cerca de la casa. Un colegio lindo también, muy bueno. En ese momento Juan Mendoza era el ministro de Educación y tenía chochera con mi colegio. Entonces nos puso dos consultorios dentales, eh, dio dinero para equipar un gran salón lleno de disfraces para las actuaciones. Teníamos profesora de baile español y teníamos los trajes típicos ahí para ponernos y bailar. Y teníamos también trajes típicos del Perú y teníamos bailes nuestros. Fue una época muy linda. También teníamos profesora de esgrima. Es decir, fue muy lindo y creó la dirección del colegio, creó clubs especiales, club de historia del Perú, de historia universal, de matemáticas. O sea, fue una época hermosa la secundaria. Ujú. Y el Mercedes Cabello es el colegio que queda en Barrio Santos, ¿no? Sí, en Barrios Altos, detrás del Congreso de la República. Ujú. En esa época era solamente colegio de mujeres. Ya. Este, ¿qué podría comentar sobre esta etapa previa a San Marcos? Digamos, ya terminando el colegio es que, imagino, comienza a nacer el interés por la universidad o de qué forma se constituyó eso. Bueno, siempre yo quise estudiar en la Universidad de San Marcos. Cuando estuve haciendo primaria, mi profesora de química era una farmacéutica, la señorita Arias, y siempre me gustó la ciencia. Y después en secundaria también, bueno, ya en secundaria teníamos, bueno, yo no, sino los profesores, las profesoras tenían muchas dudas, todas querían que iba a ser escritora, literata, o iba a estudiar arqueología, antropología, según las profesoras todas creían que iba a ir por su rumbo, pero yo siempre quise estudiar ciencia.
Me gustaba mucho el arte, hice bastante teatro, declamación, baile folclórico, hice mucho de todo, deporte inclusive, pero lo que más me gustaba era estudiar ciencias. Tres hermanos de mi madre eran sanmarquinos. Allá. Uno estudió medicina, era médico, una farmacéutica y una obstetriz. Ya. Eh, y para mí siempre pensé estudiar en San Marcos, ¿no? Porque los admiraba mucho a ellos. Entonces yo me preparé en la academia, creo que ese año se fundó la Academia de Preparación de San Marcos. Hubo un ciclo desde agosto a diciembre y un acelerado de enero a febrero, 2 meses. Ujú. Entonces yo me matriculé en los dos, comencé desde agosto y hice la acelerada. Y teníamos ya el balotario, ¿no? Porque teníamos balotas de cada curso. Y bueno, yo entré tranquila al examen porque me sabía todas las balotas, sabía que iba a ingresar. Allá estaba con la seguridad completa. Sí, sí, estaba tranquila, sí. Ujú. ¿A esta academia usted ingresa estando en el colegio o ya había pasado Y un tiempo? no, no, estaba de colegio. Ah, ya, Las ya. clases eran a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 eran 2 horas nada más. Y era cerca de la casa también, creo que en Fano, me parece que era la academia. Imagino que una academia privada o de la misma No, 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 universidad. la academia de la Universidad de San Marcos. Ah, ya, ya, Es una ya. academia gratuita. San Marcos inició creo que en ese año inició, y en enero también, la acelerada fue ahí en Fano, de la universidad era la academia. Ujú. Y entonces postula San Marcos. ¿En qué consistió más o menos su proceso de admisión? Bueno, en esa época habían dos tipos de exámenes, uno para ciencias y uno para letras. Entonces dimos examen, el primero el escrito. El profesor se acercaba a una ánfora, sacaba una balota y la desarrollamos en un cuadernillo, ¿no? Nos daba un cuadernillo para cada curso. Desarrollamos eso en 2 días. 2 días eran los escritos. Los que aprobaban los exámenes escritos pasaban al oral. Ujú. Y el oral era un jurado de tres profesionales. También igual, y ahí sacábamos nosotros mismos las balotas. Sacábamos tres balotas, entonces los tres profesores, cada uno cogía una balota y nos interrogaba. Ya. Y entonces usted logró pasar el examen escrito y Sí, tomar el oral. ¿Recuerda quizá quiénes fueron los profesores que le tomaron el examen oral? ¿O cómo se sintió en ese eh, momento? sí, sí, después fueron mis profesores en la facultad. Recuerdo el doctor Chávez, Sixto Chávez, y el doctor Valier. El otro doctor no me acuerdo, pero debe haber sido de otra facultad, porque no lo volví a ver y no recuerdo su nombre. Y entonces, ¿en qué año exactamente ingresa a San Marcos? En el 57, yo terminé el 56 el colegio y en el 57 ingresé a San Marcos. Ujú.